acreditación de alta calidad Arcosur, Ingeniería en Telecomunicaciones, el proceso de acreditación nacional del CNA. Entonces, para que estén muy pendientes de la información que les está llegando y que les vamos a compartir. En la noche de hoy, para cerrar esta segunda jornada, nos acompaña el ingeniero Berzaín Selvas Díaz. Él es ingeniero en mecatrónica de la Universidad Politécnico de Chiapas, con una maestría en ciencias en diseño interactivo y manufactura del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Artes y Oficios del Paritech, el campus de Burdeos. Es docente de la Universidad Tres Culturas y nos acompañará con la charla denominada El desarrollo de la tecnología de inmersión virtual y su impacto en la humanidad en los próximos años. Profesor Berzaín, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Politécnico y pues le cedo la palabra. De acuerdo, gracias Ricardo por la presentación. Hola a todos, un saludo, buenas noches. Como ya me presentaron, pues yo soy Berzaín Selvas Díaz, todos me dicen Berza, así que como tal pueden referirse a mí. Y pues bueno, vamos a pasar directamente a la presentación. ¿Está bien, Ricardo? Sí, ingeniero, muchas gracias. De acuerdo, entonces les comparto mi pantalla para pues iniciar la presentación como tal. Y pues vamos a ello. Ok, pues el tema que me toca darles justamente es el desarrollo de la tecnología de inversión. Este tipo de elementos interactuar con otras personas. En este caso, una de las aplicaciones que es en las TICs, lo que es siendo para la educación, pues nos permite interactuar con lo que son alumnos y profesores, ¿no? Sin embargo, el entorno virtual como tal puede evolucionar. De hecho, en los últimos años, a partir yo creo que del 2015, 17, empezaron a presentarse algunas nuevas propuestas y desarrollos en varias partes del mundo. De hecho, yo estuve trabajando en un proyecto en el año 2014, 2015, y pues ahorita vamos a platicar sobre ello un poquito, ¿va? Entonces, lo primero es conocer esto, ¿no? El entorno virtual como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que lo diferencia de otro tipo de elementos y por qué no puede ser considerado cualquier otro tipo de aplicación o herramienta? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Un entorno virtual no solamente nos permite interactuar, sino también pasarnos algún elemento como un archivo, como un video, como vínculos que nos permiten entrar a información a través de pues, lo que es el mundo virtual, el ciberespacio. Y aparte, pues nos permite comunicarnos de forma directa con los demás individuos con los que nos conectamos. Además de que está referido pues a un campo específico. Normalmente en un entorno de este tipo, ustedes o nosotros ya tenemos creada el área, o sea, el espacio virtual ya está creado, nada más es ir invitando, tal cual lo estamos haciendo en este momento a través de esta presentación. Estamos ocupando justamente un entorno virtual sobre Teams, en el cual pues estamos interactuando ustedes conmigo, yo con ustedes, y pues podemos pasarnos información, podemos hacer multitud de actividades a través de este elemento, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de esto ya la definición de un entorno virtual, y una vez que lo conocemos de manera un poco general, pues podemos ahora sí hablar de lo que es la inmersión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los entornos virtuales inmersivos? Normalmente conocidos como EVI, ¿sí? Actualmente estos elementos se ocupan, como les mencioné, en varios lugares del mundo. Por ejemplo, lo que ustedes están observando aquí es un entorno virtual inmersivo de trabajo que se ocupa para algunas compañías, principalmente en España. De hecho, aquí tengo un vínculo, justamente, que nos va a mandar a una página donde podremos ver ahí unos pequeños elementos que me interesan, ¿va? En este caso, este es el CETIC, ¿ok? Que viene siendo una fundación la cual trabaja con estas TICs, con las tecnologías de información y comunicación,
Y aquí mismo, pues, podemos ver a grosso modo, si ustedes quieren, luego les paso la presentación con los cibervínculos, donde justamente habla sobre esta aplicación, este entorno virtual inmersivo, en el cual, pues, podemos observar cómo podemos tener un avatar, podemos interactuar con los avatars de nuestros diferentes compañeros, en este caso de trabajo, y podemos así de alguna manera hacer movimiento con la información, es decir, podemos involucrarnos con los demás, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto y sentirnos de alguna manera más comprometidos dentro de lo que viene siendo el mismo proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los entornos virtuales nada más, los que no son inmersivos como en este caso Teams? Es que muchas veces se siente que la despersonalización hacia el tema que estamos viendo. Es decir, una persona puede estar viendo, por ejemplo, la presentación mientras realiza cualquier otra actividad, mientras a lo mejor se distrae con algún otro tema, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos inmersivos nos sirven para concentrarnos absolutamente en la actividad que estemos realizando, a pesar de que sea vía remota, ¿no? Entonces, más o menos ese es el enfoque de poder entrar en el espacio, un entorno virtual inmersivo, en este caso para trabajo, ¿va? El nombre de este elemento se conoce como Laval Virtual World, ¿ok? Está siendo desarrollado justamente por Laval Virtual. Ahorita vamos a verlo. Aquí justamente también tengo el hipervínculo hacia la página de ellos. Laval Virtual está principalmente con sede en España y ellos justamente se dedican a generar estos entornos virtuales inmersivos para los cuales pues, podemos tener varias aplicaciones, ¿no? Oficialmente o al principio se creó como un elemento inmersivo para personas que trabajan dentro de esto de la información vía lo que es el mundo virtual. Sin embargo, actualmente ha ido evolucionando y, por ejemplo, ya está empezando a agregarse a aplicaciones de tipo pues educativas o académicas, ¿no? Principalmente porque ahorita están ya permitiendo que ingresen algunos estudiantes pues de nivel superior, ¿no? Para que pues puedan ahí hacer a lo mejor algún estudio pedagógico del comportamiento, para que puedan compartir información entre ellos de diferentes tipos de campos de investigación en los que están trabajando y que en algún punto confluyen, ¿no? Eso pasa mucho cuando se hacen ciertos temas de investigación que tienden a ser muy interdisciplinarios. Entonces, estos elementos inmersivos nos permiten justamente eso, ¿no? La interacción social y pues en este caso también se puede agregar elementos académicos, ¿sí? Entonces, esto es lo que son las EVI o los entornos virtuales inmersivos, ¿sí? Entonces, hasta aquí más o menos ya conocimos lo que son, ya conocemos lo que son los entornos. Estos se desarrollan a través de diferentes lenguajes de programación. Se pueden ocupar diferentes motores gráficos, como ya el Unity, o en algunos casos también el Unreal o cualquier otro, de los que pues podemos tomar mano, ¿no? En cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que nosotros podamos realmente estar dentro de un entorno virtual y sentir esta inmersión, sentir que hay contacto, sentir que podemos manipular objetos, que podemos interactuar con ese mundo virtual, pues requerimos de algunas herramientas, ¿no? Normalmente estas se conocen como herramientas de inmersión. Aquí yo hice una pequeña búsqueda rápida, eso nada más es para ir entrando al tema que me interesa. Aquí podemos ver algunas de estas herramientas, tienen un precio bastante alto, estos son pesos mexicanos, por ejemplo el de 7,400 pesos, que vendrían siendo, ¿qué serán? 7,90, como unos 140, no más o menos, ¿verdad? Como unos, ¿qué sería? 7 entre, como unos $300 más o menos, el Oculus Quest, el Indicivalvulus BKR, entre otros más, pues tenemos precios bastante elevados, ¿no? Por ejemplo, el del lado derecho, que es muy, muy caro, son 70,000 pesos mexicanos, que en lo que viene siendo dólares serían como unos 4,500 dólares. Entonces, digo 3,500 dólares más o menos. Entonces, realmente son elementos muy caros estas herramientas de inversión, ¿no? Entonces, cuando queremos ya aplicarlos dentro de lo que viene siendo la educación así a nivel general, pues resulta un poquito complicado, ¿no? Por lo mismo. Entonces, realmente bueno, se ocupan más que nada para elementos de investigación, para desarrollo, para pues cosas más específicas y que se pueden costear. Por tanto, a partir de los últimos años, pues se han venido desarrollando algunas herramientas que vuelvan esto un poco más barato, más costeable, para que podamos de alguna manera pues acceder a ellos y poderlos ocupar pues en el mundo más común, ¿no? O sea, de una manera más comercial, ya sea en casa habitación, en un aula, en un salón así más
normal, por así decirlo, sin necesidad de que haya una investigación detrás o algún presupuesto dado por una universidad. Simplemente ya lo pueden aplicar los mismos estudiantes. Aquí, por ejemplo, estos elementos, ahí comparando con el Oculus Quest, vemos que los demás elementos nada más son unos pequeños cascos o, bueno, unos elementos de hardware o físicos, de hecho, donde se conecta el celular como tal, se adhiere, y ocupamos el propio celular como si fuera un visor de realidad virtual, ¿no? Entonces vemos que estos, digamos, cajas de lentes, pues tienen unos precios un poquito más baratos, en este caso son pesos mexicanos. Por ejemplo, el de 104 pesos mexicanos vendrían siendo unos $5, el de 400, 800 pesos mexicanos vendrían siendo unos $25. Y si vemos, pues realmente son mucho más baratos que los demás elementos que son más especializados, ¿no? Pero esto únicamente ocurre para la parte de la visión, donde pues podemos a través de nuestros ojos literalmente ver el entorno virtual, pero actualmente pues no podemos interactuar con el mismo entorno, es decir, tocar elementos, moverlos, interactuar con otros usuarios, saludarlos, dar a entender alguna idea o un concepto, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a que algunas universidades intenten de alguna manera generar o desarrollar elementos más comerciales, ¿no? Y justamente pues aquí van pues, los proyectos en los que más o menos se ha ido trabajando, ¿no? El primer proyecto en el que me vi involucrado respecto a lo que viene siendo entornos virtuales inmersivos fue a través del SDK Kinect. Aquí yo creo que gran mayoría conoce el Kinect, es de Xbox, de Microsoft. ¿Y qué es lo que ocurre con el Kinect? Pues el Kinect nos permitía, a través de los juegos de Microsoft, pues interactuar con un mundo virtual, viéndolo en la pantalla. Pero cuando salió el elemento de desarrollo, el SDK Kinect, por ahí del 2011 creo que salió, bueno, en el 2014 me tocó trabajar en este proyecto durante la maestría, en el cual justamente ocupábamos el propio SDK Kinect para darle algunas funciones al movimiento de los eslabones. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, podemos ver que por ahí dice body joints, aquí donde está el esqueleto, está el mouse, creo que se lo ven. Bueno, esas body joints que ven ahí es justamente los elementos en los que estábamos nosotros trabajando, ya que puede detectarte movimientos de muñeca, codo, y lo que ocupábamos pues era un pequeño entorno virtual, más que nada de tipo exhibición, así como un museo virtual. Tomamos foto aparte de la facultad y empezamos a desarrollar a través del Kinect una visita que tú podías autogestionar. Iniciaba la visita, te ponías el Oculus Rift y a través del Kinect detectábamos tu movimiento. Entonces, con tu mano derecha, tú podías hacerla a la derecha para ir girando, o a la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo, para más o menos irte moviendo como si tú fueras una especie de avatar que se mueve en el mundo virtual. Y al momento que tú simulabas caminar, sin caminar realmente, lo que hacía era que ibas avanzando dentro de la simulación virtual, ¿no? Ese fue de los primeros proyectos en los que trabajé respecto a este tipo de elementos. Sin embargo, pues sigue siendo muy caro, dado que el Kinect pues, tiene un cierto precio, el cual pues no lo hace tan sencillo de tener para que todo el mundo lo maneje pues en un salón de clases, ¿no? Entonces estuvo muy bien como desarrollo, lo manejamos bastante, más que nada lo ocupamos para movernos dentro de un espacio virtual y también para manipular objetos en Blender, por ejemplo, que es un programita que muchos han de conocer, a través del cual pues podemos nosotros manipular pues elementos, una masita que le vamos dando forma, ¿no? Entonces lo ocupamos para diseño en este caso, por algo mi maestría en diseño interactivo. La parte interactiva es todo esto de los entornos virtuales y pues justamente ahí fue donde pues apliqué la primera vez esto, pero me quedó la espinita en ese año, en el 2014, sobre pues el cómo podría yo desarrollar una herramienta que nos permitiera de manera más cómoda y más accesible ocupar dentro del entorno académico para pues el aprendizaje, ¿no? O sea, poder meter a los alumnos a un entorno virtual inmersivo, pero sin que resulte algo demasiado caro para ellos o para uno como profesor o incluso para la institución, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? En el año 2019, si no me equivoco, para 2020, empecé a trabajar con unos alumnos en un proyecto de tesis, que fue de los proyectos de tesis que manejamos ahí en la UTC, que se llamó Virtual Hunt. Como pueden ver, ahí este es el prototipo, el prototipo final que hicimos ya para la entrega. ¿Qué es lo que pasaba? Este prototipo estaba específicamente creado para realizar algunas funciones en Blender. Más que nada, poder mover las piezas de un lado a otro en el plano cartesiano, rotar,
girar, hacer la desviación de la vista del propio programa. Con lo que viene siendo los dedos, poder identificar, hacer zoom, zoom out, zoom in, hacer clic izquierdo, clic derecho, la ruedita, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes funciones que tiene el propio Blender. Dentro de la investigación y el desarrollo del mismo, se ocuparon unos elementos de tipo flexor, que son unos elementos resistivos conectados a los dedos. Pueden verlos ahí a la derecha arriba. Más claramente, están conectados a cada dedo y van a un micro, que es, en este caso se ocupó creo que para la primera prueba el Arduino Nano, a través del cual pues se podía identificar la variación de la resistencia, principalmente la entrada de voltaje, y podíamos ahí detectar pues los movimientos de los flexores, ¿sí? También teníamos un acelerómetro, el cual nos permitía pues movernos en diferentes posiciones con la mano. Detectaba este movimiento de la mano, el giro, la desviación, y todas estas conexiones pues lo mandábamos a través de conexión USB directo a la computadora. Esto era completamente alámbrico. La verdad es que los alumnos le echaron bastantes ganas para este prototipo. Sin embargo, pues nos quedamos todavía con que pues se podía llegar a optimizar más este prototipo, ¿no? La verdad fue un desarrollo bastante interesante, sin embargo, aún habían ciertas limitaciones, ¿no? Como ustedes pueden observar, una de ellas pues es el tamaño del guante, el cual puede llegar a ser estorboso. Otro es la circuitería en la mano, que puede también llegar a estorbar y se puede dañar pues fácilmente si hacemos un movimiento muy brusco. Entre otras cosillas más, ¿no? Que pues al final pudimos ver que se podía llegar a escalar más el proyecto, pero pues hasta aquí se llegó cuando se entregó la tesis en ese momento, ¿va? Entonces, de ahí esta idea se fue tomando, ya que en este momento el desarrollo del prototipo costaba como 2.800 pesos mexicanos, lo que viene siendo unos, ¿qué sería? $150 más o menos, pero bueno, 140 más o menos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esto todavía es un prototipo y se podría llegar a desarrollar más para volverse algo comercial, ¿no? Darle un uso tal vez más generalizado y llegar a un punto en el que a lo mejor de manera más ergonómica pues supla el uso del mouse, ¿no? Principalmente una de las justificaciones también de hacer esto, aparte de poder interactuar con un entorno virtual, pues es también evitar el túnel carpiano, permitiendo a la mano hacer movimientos más ergonómicos, en vez de estar agarrando el mouse, como siempre lo hemos hecho, pues en este caso la propia mano la podíamos mover a través del mismo escritorio sin ningún problema y ocuparla como si fuera otro mouse, ¿va? Entonces, eso es lo que pues le daba ciertas ventajas a este elemento, pero pues comercialmente aún no era tan competitivo, ¿no? Como lo que estamos buscando. Bueno. Entonces, a partir de ahí, el siguiente año otros alumnos se interesaron, les mostré la tesis, por ahí me presentaron igual la propuesta de que querían hacerla, pero diferente, aplicarla de manera distinta. Les dije que era algo muy parecido, pero podíamos hacer algunas mejoras, ¿no? A este diseño preliminar que se hizo en ese momento. Entonces, ahí fue cuando nació la tesis en la que estoy trabajando con los muchachos hoy en día. Estamos trabajando en una tesis que se va a entregar en septiembre, que es manejar el puntero controlado por anillos. ¿Va? En este caso, en vez de ocupar los 5 dedos, se disminuyó la cantidad de elementos físicos únicamente a 3 dedos. Como pueden ver aquí, este es nada más un pequeño esbozo de cómo más o menos es la conexión y funcionamiento del sistema. Entonces, del lado de la parte desde arriba, la perspectiva superior de la mano, podemos ver que justamente la conexión únicamente es realizada por unos anillos, los cuales sostienen los flexores. Hasta ahorita pues todavía estamos ocupando flexores, aunque a lo mejor más adelante podríamos modificar estos sensores por otros más, ¿no? Pero esto ya es conforme los prototipos vayan avanzando. Entonces estos siguen conectados a una tarjeta que pues ahora, aparte de Arduino, aunque ahorita todavía se está haciendo todo con Arduino, se planea que más adelante ya sea un micro más especializado, pero pues de esto todavía falta que se desarrollen más prototipos. Y pues ahora la novedad es que el elemento esté completamente desconectado físicamente de la máquina. Es decir, que ahora la comunicación sea completamente inalámbrica. Ahorita se está ocupando el módulo Bluetooth para enviar y recibir información con una computadora, pero pues ya más adelante igual podríamos ocupar alguna otra tecnología, ¿no? de comunicación inalámbrica. Igual una pequeña pulsera en la muñeca para sostener lo que es la mini batería de litio, para darle más o menos una duración de 5 horas y media a este dispositivo.
ya después sería conectarlo, pero más que nada es lo mismo, ¿no? Mantener la ergonomía, mantener el uso natural de la mano, y también esto nos va a permitir a nosotros no solamente suplir la función del mouse. Actualmente nada más está supliendo la función del mouse para poder hacer pues la comunicación inalámbrica y ya optimizar el prototipo anterior. Pero lo que se planea realmente, o lo que, bueno, seguiría más adelante, conforme se vaya escalando este tipo de proyectos, sería ya, pues, ocupar más allá del propio mouse, sino más bien crear las funciones internas en la programación del Arduino, donde lo que hagamos, pues, sea sostener, por ejemplo, un cubo en un entorno virtual en 3D, o desplazar algún elemento dentro del mismo entorno, pero pues también tenemos que crear la propia interfaz, ¿no?, del entorno virtual, el cual todavía no se ha trabajado, porque pues lo primero es que queremos es crear la propia herramienta, ¿no? Ya que la herramienta funcione de la mejor manera posible, aunque se va a seguir optimizando, pues sería ya empezar a generar un entorno virtual, a lo mejor en Unity. De hecho, trabajé también con unos alumnos en Unity para un videojuego, donde el personaje pues se veía así en primera persona. A los controles ahí pues eran los controles estándar de cualquier videojuego en primera persona, mouse, teclado, pero pues igual ahí dentro de la información que estaba yo manejando, pues podía yo llegar a unificarlos más adelante conforme se vayan presentando más proyectos con alumnos nuevos o alumnos que les interese trabajar en esta investigación, en el cual podamos controlar ese entorno en Unity en primera persona, pero ya poder tocar objetos, ¿no? Un árbol, poder mover una piedra, poder darnos la mano con algún NPC, ¿no?, del propio juego o del propio entorno virtual inmersivo que estemos creando, de tal manera que suplamos por completo el uso de cualquier otro hardware y ocupar un hardware un poquito más, pues, más cercano al movimiento normal o natural de las manos, ¿no? Y esto para poder permitirnos, pues, trabajar con ese entorno virtual. Estas aplicaciones, pues ya vamos a hablar de ello poquito a poquito, pero principalmente a lo que vamos con esto es que en teoría este prototipo debería poder presentar algunos elementos, si no más barato, optimizar el comportamiento del mismo, y ya cuando se masifique, abaratar los precios, ¿no? Entonces, actualmente este prototipo cuesta más o menos lo mismo que el anterior, debido pues al mismo desarrollo. Sin embargo, se está viendo que cuando se comercialice, pues sería mucho más barato que el otro elemento al momento de hacer pues el cambio a la masificación, ¿no? Bueno, entonces estos son los proyectos en los que actualmente trabajamos ahí en la UTC, hasta donde vamos respecto al manejo de pues elementos virtuales con algún hardware para que la propia mano humana pueda interactuar. Y pues bueno, ya que conocemos más o menos estas herramientas, podemos ver que pues los entornos virtuales tienen varias aplicaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pues los videojuegos, ¿no? Actualmente ya existen muchos videojuegos que son entornos virtuales inmersivos, en los cuales pues simplemente se requiere del uso de la mano. Por ejemplo, esto se llama Beat Saber. Tenemos una espadita, la cual pues son dos espaditas, vas cortando elementos. Claro, para esto pues requieres todo el equipo de Oculus Quest, pero pues más adelante igual podríamos usarlo por algún hardware desarrollado de manera más accesible, ¿no? También, por ejemplo, está el Skyrim VR, el cual es para PlayStation. Y pues aquí, por ejemplo, puede simular lo que es combate mano a mano, lo que es uso de arquería, y pues algo para quien tiene gustos un poquito más fantásticos o medievales. También está el Zero Caliber, que es otro juego bastante bien desarrollado, el cual pues es lo que hace es que simula un entorno de guerra, en el cual pues tú vas manejando un arma, no puedes intercambiar entre armas, vas con un equipo de personas, lo cual pues mejora de alguna manera el comportamiento en equipos como tal. Y pues esto también pues tiene otras implicaciones, ¿va? Lo que sí tenemos que ver es que para los entornos virtuales inmersivos, un detalle que siempre hay que tener en cuenta es que todo tiene que ir lo mejor, con la mejor calidad posible. Es decir, no pueden haber desfases en las texturas, no pueden estar los elementos despegados, no pueden haber tantos bugs como en un juego normal. Y eso es lo que causa que luego el desarrollo VR pues sea un poquito más lento, ¿sí? Pero bueno, no solamente en el entretenimiento los entornos virtuales inmersivos nos sirven, sino que también se trabaja en otro tipo de áreas, ¿sí? Una de ellas, y en las que se empezó a trabajar cuando esta tecnología empezó a nacer, son las aplicaciones militares. Aquí en este caso, pues se ocupó principalmente para dos cosas, una para entrenamiento y otra para el tratamiento posguerra, es decir, cuando tienen un trauma y pues necesitan a lo mejor revivir alguna situación que les ocurrió, y con lo cual pues les ayude a superar ese trauma, ¿no? Sin embargo, actualmente esto ya se está moviendo en el aspecto de la academia militar hacia el entrenamiento de los médicos militares, porque pues resulta que está reaccionando muy bien
al hecho de que como tal, tú como médico militar, pues tienes que atender a las personas dentro de una situación de peligro. Y aunque los entrenen de manera teórica y les hagan algunos entrenamientos y todo, al final nunca van a estar realmente en una guerra practicando, sino que tienen que llegar a aplicarlo. Entonces, para lo que vienen siendo los médicos militares, se les hace una simulación completa de un campo de guerra y tienen que atender a varios heridos mientras están bajo fuego enemigo. Entonces, eso hace que simulen digamos, las situaciones a las que se ven comprometidos, la presión, que es estar bajo ese tipo de situación, de evento, y entonces puedan ver que también reaccionan y a partir de ahí ir mejorando el entrenamiento. ¿Va? Entonces, esas son parte de las aplicaciones militares que también se manejan, ¿no? Hoy en día. ¿Va? Entonces, ¿qué otras aplicaciones tenemos con estos EBI? Bueno, otras aplicaciones que han ido viniendo poco a poco y una de las que se me hace más interesante son las aplicaciones educativas. ¿Va? Lo que ustedes ven aquí son dos imágenes que corresponden a una tesis que llevó a cabo la ingeniera Zoe Vanessa Comas González. Ella es de España, si no me equivoco, y la tesis se llama Entorno Virtual Inmersivo y su incidencia en la evaluación de competencias de los estudiantes de ingeniería electrónica. ¿Va? En este caso, lo que hicieron fueron dos cosas. Primero, si nos vamos del lado derecho, vemos que hay una pequeña presentación con un sofá. Los estudiantes se sentaban en el sofá, en el entorno virtual. Se les daba ahí una pequeña charla a través de la presentación. Luego pasaban a lo que es la prueba. Del lado izquierdo podemos ver ahí una presentación en PowerPoint, donde ellos estaban realizando como que retroalimentándose para pasar la prueba. Y pues lo que hicieron en esta pequeña tesis fueron varias pruebas en las que pues fueron viendo el desempeño de lo que viene siendo los estudiantes ocupando un entorno virtual y sin un entorno virtual. ¿Ok? La tesis, bueno, la tengo por aquí. Creo que es esta, si no me equivoco. Aquí es. En esta, bueno, aquí nada más me fui directamente a los resultados. Aquí este es un manejo de las TIC como tal. Esto que estamos viendo ya son TIC. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí a nivel, lo que menciona ella es que a nivel general los estudiantes demuestran un buen desempeño de la prueba realizada en el entorno virtual inmersivo. De hecho, más adelante menciona que es mucho mejor el desempeño de los estudiantes dentro del entorno virtual que fuera del mismo. ¿Ah? Y esto se debe pues a ciertos factores. Ahorita más adelante los voy a ir mencionando. Por aquí los tengo, en donde igual otros estudios que me fui basando para pues toda esta investigación. Esto que ven ustedes pues ya son pequeñas embarradas de todo lo que yo he estado investigando de materia de la literatura. Por ahí tengo mi biblioteca de un chorro de cosas. Entonces, aparte de aplicaciones educativas, pues tenemos también unas que son una mezcla entre un elemento educativo y un elemento terapéutico. Esto que vemos aquí ya es una aplicación directa. Esto lo están desarrollando igual en España. Este se llama T-Room. Es un cuartito virtual con realidad aumentada y realidad virtual entremezclada, que sirve principalmente para poder conocer prematuramente cuando un niño presenta autismo, ¿sí? Este T-Room también, aparte de poder percibir o poder permitir conocer si el niño tiene un cierto grado dentro del espectro autista, lo que también realiza es que les ayuda a ellos a generar diferentes situaciones en las que, controladas, en las que intentan socializar. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos que la niña, es una niña con autismo, se acerca a un lugar que dice multicines, ¿no? Ahí vemos que hay figuras que son elementos virtuales, son NPCs, se le llaman Non-Player Character, donde pues ninguna persona lo controla, es un elemento controlado por la IA. Esto también tiene que ver mucho con las IAs. Y lo que hace es que la niña tiene que ir de forma autónoma al cine, entrar, comprar su ticket, entrar a la sala. Del lado derecho vemos que está sentadita en la sala virtual y ahí alrededor de ella diferentes asientos con una que otra persona, ¿no? Y ahí está pasando pues una película para su edad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta aplicación? La niña que presenta un grado en el espectro autista, pues no tiene esas capacidades sociales que presentamos en general las personas. Entonces, en este caso, pues poco a poco la van colocando en diferentes situaciones donde pues va aumentando el grado de sociabilidad que necesita desarrollar para que de alguna manera ella, después cuando esté en el mundo real, traslade todo esto, estas acciones que aprendió aquí, pero en el mundo real, ¿no? Entonces, se ocupa también a modo de terapia dentro de lo que es el T-Room. También, como les digo, aquí tengo los hipervínculos si queremos ir a ver un poquito sobre lo que es T-Room.
y la investigación que están realizando. Ahí que cargue. Aquí está, es el proyecto Terrum, ¿sí? Este es realizado por pues, Red Zenit, una fundación, y están trabajando en conjunto con la Universidad Politécnica de Valencia. Los Terrums pues son eso, son una especie de entorno virtual con un poco de realidad aumentada e inteligencia artificial que nos permite interactuar con un entorno realizado específicamente para personas pues dentro del espectro autista. Entonces si quieren más información, igual aquí lo pueden ver en el blog de ellos. Les paso luego la presentación con los hipervínculos. Y pues ahí podemos ver que este tipo de aplicaciones, por ejemplo, son muy buenas, ya es básicamente a la salud como tal, en este caso pues al comportamiento. Y pues es parte de lo que está impactando en la sociedad, lo que son los entornos virtuales inmersivos y el cómo podemos ocupar esa tecnología pues para nuestro beneficio, ¿va? Otra aplicación que tiene, bueno, aquí no coloqué esas imágenes, pero también, por ejemplo, cuando hay niños que tienen fobias, se pueden manejar a través de entornos virtuales. Por ejemplo, la fobia a que te inyecten, hay un programita que igual manejan, en el cual le colocan al niño el Oculus Rift para que vea el entorno virtual. Ahí le cuentan como que una historia en la que él tiene que salvar al mundo y todo eso, pero necesita que el poder les ha inyectado a través de una piedra de fuego y le cuentan una historia, ¿no? Entonces, cuando la piedra de fuego justamente le va a tocar el bracito, no es más que el pinchazo de la aguja. Al niño lo inyectan, sacan la aguja, le dejan el alcohol, donde le ponen en el mundo virtual una piedra de hielo, y luego le quitan al niño el Oculus Rift para que vea que realmente la inyección no hace tanto daño, para que vaya agarrando propiamente una idea más, bueno, menos agresiva o menos adversa hacia que lo inyecten. Y pues es ese tipo de aplicaciones que también lo que viene siendo los entornos virtuales inmersivos, pues van desarrollando, ¿no? Pero pues bueno, esto es más o menos para que lo veamos pues a grosso modo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta investigación y lo que pues yo he estado recabando? Al final, realmente el impacto social de los EBI, a pesar de todo lo que hemos mencionado, principalmente se está enfocando lentamente hacia los elementos educativos. De hecho, hay muchos investigadores que están intentando mezclar lo que son los EBI junto con el aprendizaje. De hecho, aquí tengo algunos artículos. Aquí está. Por ejemplo, habla sobre los entornos virtuales como espacios para enseñanza y aprendizaje, que de hecho ya los estamos ocupando, ahorita ya se aplica lo que viene siendo el uso de Teams, el uso de Moodle, el uso de Discord, se ocupan ya el uso de Edmodo, el uso de Zoom, ya los entornos virtuales ya los ocupamos para lo que es el aprendizaje y la enseñanza, pero aparte también se están desarrollando para entornos virtuales inmersivos. Vamos a ver, aquí está. Esta es la presencia social en entornos virtuales, reflexión a partir de una experiencia en la universidad, ¿va? Este es un estudio que se realizó en España, donde pues varios doctores participaron y pueden ver la lista de doctores, de hecho los coloco aquí en la presentación. Ahí está la lista de doctores que participaron en este estudio, ¿sí? También hay otros estudios que hablan sobre agregar las redes sociales, es decir, en vez de ver todo esto del mundo virtual, las redes sociales, el uso del WhatsApp como algo negativo dentro del aula, podemos darle la vuelta y ocuparlo más bien como una herramienta. De hecho, muchas veces yo como profesor a mis alumnos les pido que hagan investigaciones desde el mismo celular, para que ellos ocupen justamente esa tecnología que tenemos a la mano para hacer investigaciones rápidas de algún tema específico y luego hacer una presentación igual rápida de lo que acaban de investigar. Esto también sirve para que ellos aprendan a identificar cuando una información que encuentran en internet es falsa, de cuando es pues un poquito más verídica, ¿no? Les hago que pues chequen bien si las fuentes son correctas, les reviso la información y les digo si esa información es correcta o no, y de esa manera también les voy enseñando a buscar información y a hacer investigación pues sobre el tema que estemos viendo, ¿no? Pero pues bueno, entonces el impacto social, que es a lo que yo iba de los EBI, principalmente a lo que viene siendo actualmente, pues se han hecho, como les digo, varios estudios, este es uno de algo de varios que tengo por ahí, en el cual pues al final esta es la tabla de resultados. Podemos ver ahí que hay varios ítems, el avatar, lo que es evasión, iniciativa, colaboración, cumplimiento, autonomía, etcétera, ¿va? Y a cada uno se le asignan valores. Por ejemplo, el avatar tiene diversión, orgullo, conformidad. La evasión puede presentar estrés, sorpresa. La iniciativa
alegría, inspiración. Y aquí podemos ver algunos comentarios de los alumnos que han ido presentando encuestas y más o menos qué es lo que ellos sienten al momento de interactuar dentro de un espacio virtual inmersivo, ocupando un avatar e interactuando con sus compañeros, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de los comentarios, por ejemplo, mi avatar subió a primer piso y en la sala de relax se me ocurrió la idea de hacer una piscina, ¿sí? Esto es iniciativa y es lo que se intenta también que los alumnos tengan actualmente, ¿no? Dado que si nos damos cuenta, muchos como profesores lo han visto, debido al mismo uso de la tecnología o al mal uso de la tecnología, la mayoría de los alumnos no están tan dados a la iniciativa, al estudio autónomo, a ser autodidactas, les cuesta muchísimo. Entonces, normalmente el entorno virtual inmersivo les da un espacio para que ellos hagan lo que necesiten hacer. Hay una curiosidad aquí, que es que cuando uno está en un entorno virtual, a diferencia de un entorno real, la personalidad de uno tiende a cambiar un poco. Es lo mismo que el efecto máscara. Cuando tienes una máscara, tu actitud puede llegar a cambiar, dado que sabes que no te reconocen, no te están viendo. Entonces, dentro del mundo virtual, tú tienes un avatar, más en un mundo inmersivo, y entonces eso te da un poquito más de libertades al momento de manipular objetos, de interactuar con sus compañeros, de tener ideas y dar la iniciativa, porque de alguna manera pues nosotros nos damos cuenta que pues es un entorno virtual, digo que lo que sea que hagamos no va a tener un impacto tan fuerte como en el espacio real, ¿no? Entonces eso es lo que causa que de alguna manera los alumnos tiendan a más, bueno, en general las personas tiendan a expresarse de una manera un poco más evidente lo que quieren realizar dentro de un entorno virtual, ¿no? Más si ven, por ejemplo, algunos videos sobre lo que vienen siendo las redes sociales inmersivas, que ahorita vamos a ver eso, donde pues realmente las personas pues ya realizan actividades de diferentes tipos, quitándose la pena, ¿no? Porque muchas veces dentro de un entorno real nos aprietan reglas que no están escritas, como el que dirán, como el que está pensando aquel de mí, como el que va a decir el profesor por lo que acabo de hacer, mientras que dentro de un entorno virtual donde eres un poco más libre de realizar cualquier acción, pues de alguna manera les permite esa libertad de poco a poco irse expresando y ir teniendo esa iniciativa o esa autodidacia, bueno, esa forma autodidacta de desarrollarse en el tema sin necesidad de que alguien los esté presionando, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que los estudios han llegado a definir. Como les digo, aquí tengo una tablita así muy leve de uno de los estudios, pero pues hay muchos más, ¿no?, que hablan sobre estos temas del comportamiento dentro de los entornos virtuales, ¿no? Como les digo, esto fue hecho por pues, doctores en pedagogía, o sea, realmente no es algo que yo haya hecho, es algo que la investigación que yo he realizado y que pues he ido encontrando, ¿no?, a lo largo que he ido más o menos conectando ideas o ir conectando temas de este tipo, ¿ah? Y pues bueno, entonces creo que el tiempo ya se nos está acabando, más o menos, ok, poco a poco. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los EVI, los entornos virtuales inmersivos, en nuestro futuro? Al final los EVI no son más que una TIC, de hecho estamos justamente en la feria de TICs, es una TIC que nos va a ayudar en el mundo académico en poder fortalecer de alguna manera la interacción del alumno para con el tema que estemos viendo, si pues lo guiamos adecuadamente y creamos un entorno virtual adecuado para él. Claro, como les digo, no existen como tal muchas aplicaciones de entornos virtuales inmersivos ya específicas para lo que viene siendo la academia, sino que habría que desarrollarlas, pero podemos hacer uso de algunas EVIs que ellos son más de uso público, como la que vimos del Laval, o algunas otras que se encuentran por acá. Creo que tengo el link aquí. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar varios entornos de virtuales inmersivos que ya existen, que están dados de alta. Por ejemplo, este se llama Rec Room. Aquí, por ejemplo, podemos interactuar, tenemos ahí los avatars e interactuamos con pues, las diferentes personas que se conecten, ¿no? Podemos crear algunos cuartillos donde podemos hacer cosas un poco más específicas, por ejemplo, en este caso, ocuparlos como parte de lo que es el comportamiento en la academia y dar, por ejemplo, ahí realizar alguna actividad. Está otro que es un poco más social, el VR Chat. Este es un poquito más conocido por algunos memes, que justamente aquí es donde aparecen. Otro entorno virtual es el Poker Star VR, que es más como para juegos en realidad. Otro que es otro un poquito más, digamos, estándar, es este, que es Altspace VR, que también podemos ocupar como una alternativa por si queremos realizar alguna actividad VR o, bueno, dentro de lo que viene siendo el mundo virtual, la realidad virtual, de manera inmersiva. Podemos ocupar este tipo de entornos, ¿no?, que ya están dados de alta, que ya tienen sus conexiones, ya están
de alguna manera funcionando en un gran porcentaje y actualmente mucha gente está intentando pues ya interactuar con ellos, ¿no? Y así hay varios más, ¿sí? Creo que por aquí dejé un link, lo dejé aquí atrás. Creo que aquí está, este me interesaba también. Si queremos también, por ejemplo, aportar un poco a lo que es la investigación de entornos virtuales inmersivos, tenemos, por ejemplo, esta página, este es un foro, con una página que se llama Inmersiva, es una plataforma realmente, en la que podemos encontrarnos con diferentes investigadores académicos o de la propia, el mundo de lo que es la industria, que trabajan en aplicaciones VR o en desarrollos VR, desarrollos hacia lo que vienen siendo entornos virtuales inmersivos. Y pues aquí podemos conectarnos con ellos, hablar con todos estos, y es como una especie de club de fans de este tipo de cosas, ¿no? Pero es, por ejemplo, si queremos agregarnos a lo que viene siendo investigaciones VR. Todo esto pues es en España. De hecho, justamente España ahorita es donde están desarrollando bastantes elementos de este tipo en lo que es el habla hispana. Sin embargo, pues a nivel de inglés, pues saben que también lo que es la Unión Europea y Estados Unidos trabajan con este tipo de elementos. Hay algunas universidades que ya lo están aplicando, que ya manejan elementos inmersivos. Incluso hablan sobre lo que más que nada la aplicación hacia lo que es la ingeniería. ¿Por qué la ingeniería? Bueno, porque en la ingeniería se requiere que muchas veces comprendamos alguna fenomenología, como por ejemplo el campo electromagnético, o por ejemplo lo que es la fuerza y la energía, pero a través de un entorno virtual podemos darle una forma física y expresarlo para que los alumnos lo puedan comprender más tácitamente, ¿no? A diferencia de un pizarrón donde lo hablamos teóricamente, donde pues hablamos bla 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 sobre lo que es un campo electromagnético, pero a lo mejor el alumno nunca lo entendió. Entonces realmente dentro de un mundo VR, un mundo virtual, un elemento inmersivo, lo que ocurre es que podemos generar un elemento didáctico, visual y que toque, táctico, tácito, que pueda nuestro alumno llegar a interactuar con él y comprender mejor un poquito lo que son estos fenómenos, ¿no? Entonces, realmente, pues sí existen ya actualmente muchas herramientas con las cuales trabajar a través de los entornos virtuales inmersivos, ¿sí? Entonces, pues a nuestro futuro, ¿qué es lo que le depara? Pues realmente, como podemos ver, los elementos inmersivos poco a poco van evolucionando. Hay muchas empresas que se quedan atrás o que deciden dejarlos de lado. Pero, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, podemos verlo, de hecho se han hecho varios estudios, en el que justamente los elementos inmersivos podrían de alguna manera facilitar este aprendizaje a distancia para el alumnado, en vez de ocupar únicamente entornos virtuales más tradicionales, ¿no? A través de únicamente una conferencia o una videollamada, puedes crear a lo mejor un salón, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de unos alumnos que reconstruyeron en Minecraft justamente su escuela, creando un entorno virtual en el cual pues ellos podían interactuar. Porque justamente esa interacción que existe entre alumno, maestro, entre alumnos, entre el elemento, el objeto de estudio, es lo que genera que el alumno se sienta un poquito más cercano o atrapado con el tema que le estamos brindando, ¿no? Entonces, a futuro lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo justamente es que todo se inclina a que estas tecnologías se van volviendo un poquito más accesibles para todos y además más importantes para ser aplicadas dentro de lo que es el aula y la propia enseñanza, ¿no? Dado que es mucho más sencillo que los alumnos se conecten desde su casa a un entorno virtual inmersivo, un VR, y el profesor esté ahí conectado, que todos asistan a un punto de reunión físico, que a lo mejor pues debido a situaciones como actualmente la pandemia no se puede, o más adelante debido a elementos como contaminación, alguna otra situación que sea inesperada para nosotros y que no nos permita pues acercarnos físicamente, pues pueda suplir, ¿no? Entonces poco a poco esto también a nivel social, a nivel de lo que es entretenimiento, a nivel de muchas otras cosas más, pues también va tomando lo que viene siendo espacio, ¿no? También uno de los más importantes también para diseño, que justamente como les digo fue donde yo empecé a acercarme a estas TICs. Para diseño se pueden ocupar dado que te permite visualizar mejor el resultado final de tu diseño y considerar varios factores que pues antes en una pantalla 2D no podías ver tan fácilmente, ¿no? Entonces, poco a poco van tomando estos espacios y pues a futuro pues se van instalando y se irán desarrollando dentro de la sociedad, ¿no? Y pues ya, con eso básicamente pues concluimos y pues podemos pasar a la parte de dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias,
Ingeniero Versailles, por la charla. Muy interesante el trabajo que están haciendo en la UTC con estas tecnologías. De resaltar muchísimo el trabajo en interfaces, entendiendo que se ataca una de las problemáticas que hay allí. Y justo sobre eso quería hacerle una pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos que tienen las tecnologías inmersivas para ser masificadas? Bueno, aquí hay varios, porque no únicamente es el desarrollo de la tecnología y volverlo accesible, sino también es el hecho de que se acostumbre la propia sociedad al uso de ellas, porque muchas veces tenemos ese rechazo a ese tipo de tecnología, ya que es algo muy nuevo, o lo sentimos todavía como muy alienado a nuestra, pues, nuestra cultura actual, ¿no? Siento que ese sería un reto muy importante que vencer. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta Miguel Ángel García, ¿qué entornos virtuales existen en América Latina? ¿Se tienen registrados algunos o están en proceso de registro que usted conozca? De los que yo conozco estarían más bien en proceso. Propiamente se estarían desarrollando en algunas universidades, no sabría darte nombres ahorita, pero de los con los que yo he trabajado o otros investigadores con los que yo he tenido contacto, más que nada ex compañeros, ¿no?, de la maestría, pues sí se están desarrollando principalmente en el Poli, más que nada, aquí en México, pero pues no sabría darte una IP, o sea, un nombre actual que pues ya esté en funcionamiento activo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Berzaín. No tenemos más preguntas en el chat, entonces pues agradecemos muchísimo su participación. Eh, y bueno, pues es muy importante este tipo de charlas y de presentaciones sobre los trabajos que se están haciendo en otros lados y que también implican, como lo decía el ingeniero, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Muchas gracias por participar y bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes y buenas noches. Gracias.